El Ministerio de Cultura, por intermedio del Museo Nacional y el Servicio Informativo de Museos en Colombia, nos certifica como la única barbería museo. Trato de conservar como esas costumbres de la barbería antigua. Vinimos a chismosear la barbería clásica más antigua de Bogotá, Hernán Vaquero Museo. Acompáñenos, vamos. Entre las cosas que tiene el museo conservo, por ejemplo, esto es una barbera corneta modelo 6000, que eran de mi abuelito. Esto es parte de la historia de nuestra barbería, es una tradición de familia desde mi bisabuela, María Teresa Castillo Santanderiana. Ella le enseñó el oficio a mi abuelo Gabriel Antonio Vaquero, que se iba con la mamá por todas esas veredas, fincas, peluqueando a los capataces y a los peones. Y estamos hablando de los años 20. Entre otras barberas que son de la colección, está esta, con su respectivo certificado, casa fundada en 1853 en Alemania. Y mi abuelo llega al barrio Las Cruces en los años 40, Gabriel Antonio Vaquero. Enseñó el oficio a mi padre hasta el día de hoy que yo soy el barbero de esta familia. Esta es una barbera Reiser alemana, la barbera insignia de esta barbería, porque es la que hablaba mi abuelo de Jorge Eliezer Gaitán y 10 expresidentes más. No sabemos si tenga el ADN del caudillo, esta. Algunos elementos se han conservado desde que mi papá y mi abuelo los tenían guardados. Esta es la tabla en donde mi padre y mi abuelo sentaban los niños. Aquí los sentaban para poderlos peluquear. Estas son las máquinas manuales. Con esto ellos peluqueaban desbastando los cortes y con las tijeras. Peine con tijera, es una técnica, peine con tijera. Estas son dos tijeras alemanas, corneta, y estas son unas tijeras entresacadoras para texturizar el cabello, que eran de mi abuelo y mi padre, todavía funcionables porque eso, la herramienta alemana nunca acaba. Eran unos artistas con la tijera, artistas con el peine, artistas con las máquinas. Tengo unas máquinas que tienen una historia muy bonita. Son unas máquinas LAR coreanas, porque fue del señor Manuel Romero, alma bendita, era cliente de mi papá y prestó su servicio militar en la guerra de Corea. Cuando él regresa, le trae a mi padre estas máquinas. Hace muchos años, los oficios de los barberos eran también de medicina. Eran los sacamuelas o los odontólogos de la época, donde identificaban una barbería era porque habían servicios de medicina. El polo o el poste solamente era de dos colores, el color blanco y el color rojo. O colocaban un trapo con estas características. El blanco significa las vendas, el rojo significa la sangre. Pero ya después del siglo XVII, terminando el XVIII, es donde aparece el color azul. Muchos dicen que son las venas y otros dicen que es el tema de los americanos y los franceses que le colocaron este color azul al pol de la barbería. Esto también en un tiempo aquí la barbería se prestó para hacer una cuentería, entonces por eso yo conservo algunos cuentos de Condorito que estaban por ahí guardados de mi padre. Esto era un sitio de encuentro de una comunidad. Esto es una radiola que ellos tenían siempre acá. Por ejemplo, mi abuelo colocaba las oratorias del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. La función del barbero, el peluquero, es muy importante en una sociedad. Esta maleta era lo que ellos también hacían domicilios. Ellos también hacían domicilios. Aquí estamos alrededor de muchos hospitales, entonces venían y los contrataban. Su merced, que tengo mi papá, tengo un hermano, tengo un tío. ¿Cuánto me cobra por hacer el domicilio del hospital o a una casa? Por eso el maletín hace parte también del museo. Esto es una máquina modelo 72 Oster con una guía 1 y una guía 0.5 que eran intercambiables. Vuelve y repite la misma de las máquinas manuales antiguas. Y por eso existían solamente estas dos guías, unas para desbastar y unas más finas para pulir. Mire cómo trabaja esta máquina Oster modelo 72 a comparación de las máquinas hoy en día. Esta silla tiene más de 90 años, yo creo. Esa fue la de los años 40 de mi abuelo. Por eso mi abuelo en esta entrevista hablaba que el corte de esa época costaba 10 centavos. Aquí se equivocaron en la edición, pero eran 10 centavos en la época. Es que mi abuelo hablaba de Jorge Eliezer Gaitán y 10 expresidentes más. Era verídico, porque en esa época este era un barrio progresista. Los primeros oficios nacen en el barrio Las Cruces, entonces habían zapaterías, sastrerías, eran restaurantes, chicherías.
Aquí queda una familia, solo queda un hermano que se llama don Alfonso Basurto, y el papá y los tíos fueron los que labraron todo el tema de la madera en las catedrales. Eso tiene mucha historia el barrio Las Cruces. Las Cruces tuvo 22 grupos reconocidos del rap, por eso se habla que es la cuna. Ay, vea, otra cosa que conservo de mi abuelo, los jabones son labrados, son Yardley ingleses, 1770, en buen estado. Si quieren tomar el aroma. Uy. Aquí en la barbería se distinguió, y todavía lo hago, el corte argentino. Este corte argentino, o si lo llevamos a un argentino cuadrado, es lo que más referencia a la mayoría de personas de la época del maestro Carlos Gardel. Aquí bajando existía el Teatro Nariño, y el 19 de junio de 1935 se presenta Gardel. Él se accidenta el 23, y en el barrio Las Cruces hubo muchos sitios de tango. Esta es una revista que conservo de mi abuelo Gabriel de la época del 9 de abril del 48, cuando hubo ese suceso del Bogotazo, que fue repartida por estos sectores para que la gente verdaderamente supieran qué fue lo que ocurrió. En el año 72 aparece esta silla de un pensionado de la policía que era el señor Guillermo González. Esta silla fue comprada en el año 70 por 2.500 pesos. Imaginen cuánta plata era en esa época esta. Y a mi padre, el señor Guillermo González, se la vendió por la suma de 1.200 pesos por el aprecio que le tenía a mi papá. Y eso era con promesa de compraventa y ante notaría, testigos. Mucha gente que se molesta, ay no, yo soy barbero, no me digan peluquero. La barbería viene de barbas y la peluquería, pelo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos tricólogos. La ciencia de la tricología estudia el pelo, el cabello. Mi padre corrió una vuelta a Colombia en los años 50 y él se sentía muy orgulloso de eso. Él hablaba de los ciclistas de la época, el Chipa Forero, Miguel Zamacá, de Emilio Cochises. Era muy orgulloso de ese tema del ciclismo. La gente, cuando ellos venían a hacerse los cortes, él siempre les contaba la historia del ciclismo. Eso hace parte de la historia de la barbería. Y mi papá siempre trabajó en esta silla. Y este teléfono es el que siempre estuvo aquí en la barbería. Mi papá tenía el servicio también de tomar razones, porque no en todas las casas habían un teléfono, entonces las personas venían y él les transmitía el mensaje. Entonces mi barbería conserva historias de la época. Me deleito hablando de la barbería, de los personajes, de los elementos, de las historias, de los colores. Investigo, me gusta, eso es un amor, me nace. Esto es un espacio abierto para una comunidad, para todas las personas. Definitivamente cuando ya no estemos, hermano, no nos echan nada. Entonces la idea es dejarle a estas generaciones esto, dejarles la oportunidad de que vengan y interactúen con un elemento, lo palpen, lo tengan, se den cuenta cómo estos barberos de esa época lo hacían. Enseñarles esta historia. Yo doy infinitas gracias primero a Dios, que tuve unos buenos profesores y siempre estuve alrededor de ellos. Y me siento tan orgulloso de lo que he podido hacer. Esto es dejar una historia, un legado. Estoy haciendo cultura también para mi barrio, para mi gente. ¡Ole, ole!